Muy bien todos, pónganse cómodos. Sírvanse un café, o quizás una bebida más espirituosa, porque esta historia es verdaderamente increíble. Esta narración demuestra que la vida real puede ser considerablemente más extraña, y, francamente, más necia que cualquier relato de ficción. ¿Se imaginan ser despertados a las 5 de la madrugada por una detonación tan potente que les sacude hasta el alma y les hace sospechar de un accidente aéreo cercano? Yo lo he vivido. ¿Y los culpables? Digamos que los vigilantes de la Asociación de Propietarios de la finca colindante probablemente batieron un nuevo récord mundial en pasar de autoproclamados pacificadores a convictos de verdad, todo antes del desayuno. El aspecto más notable fue su total desconocimiento de que el propio comisario del condado dormía en mi cuarto de invitados, a escasos 50 metros del lugar donde decidieron dedicarse a sus payasadas destructivas con la entrada de mi rancho, utilizando lo que parecía a todas luces un artefacto explosivo improvisado. Ah, la exquisita ironía. Es una historia larga, extravagante, pero tengan paciencia conmigo, pues el final es excepcionalmente gratificante. Durante casi 5 generaciones, mi familia ha sido propietaria del Rancho Bermejo. Estamos hablando de más de 100 años de intenso esfuerzo y dedicación invertidos en esta tierra, situada cerca de la base de la Sierra Negra. Esto es más que una simple propiedad inmobiliaria, representa nuestra herencia, un legado importante. Nuestras operaciones incluyen la cría de ganado, el cultivo de heno y, en general, mantener una existencia privada. La existencia aquí está dictada por el cambio de las estaciones, las necesidades de nuestros animales y el ritmo constante del trabajo diligente. Era un entorno tranquilo, casi idílico, hasta que la urbanización de lujo Los Pinos Susurrantes comenzó a surgir, cual mala hierba especialmente agresiva, a lo largo de nuestra linde este hace aproximadamente una década. De repente, nuestra serena zona del condado se vio inundada de individuos que parecían creer que habían comprado un trozo de un mundo de fantasía, en lugar de un entorno agrícola funcional. Sus residencias eran enormes, invariablemente beige, y dispuestas más apretadas que sardinas en lata, cada una ostentando un jardín perfectamente cuidado que probablemente consumía más agua que todo mi ganado junto. Y, naturalmente, estas urbanizaciones incluían una asociación de propietarios, fuente de frustración para numerosos dueños de fincas. Las primeras señales de descontento eran previsibles, quejas sobre el olor a estiércol, un aroma que yo asocio con el trabajo auténtico y un sistema natural próspero, correspondencia relativa a los sonidos del ganado a horas inapropiadas, como, por ejemplo, el amanecer. Mi favorita fue la queja formal sobre la alteración estética causada por mi tractor de 50 años, que a veces necesitaba colocar cerca de nuestra valla común. Al principio, hice un esfuerzo por ser amigable. Asistí a algunas de sus reuniones iniciales de la Asociación de Propietarios, intentando aclarar que un rancho es, fundamentalmente, un rancho. Hice hincapié en que nuestra presencia era anterior incluso a la concepción de Los Pinos Susurrantes por su promotor. Mis intentos de aclaración fueron recibidos con miradas vacías o, lo que era aún más irritante, con sonrisitas condescendientes de un individuo llamado Arturo Benavides, el autoproclamado mandamás de Los Pinos Susurrantes y presidente de la Asociación de Propietarios. Benavides pertenecía a esa categoría de individuos cuyo sentimiento de autoimportancia parecía hincharse con cada palabra que pronunciaba. Prefería los polos de colores claros, una talla demasiado ajustada, ceñidos sobre una prominente barriga, y conducía un Cadillac Escalade negro y reluciente que probablemente pulía con más frecuencia de la que se comunicaba con su esposa. Poseía una habilidad especial para mirar con desdén a los demás, incluso a aquellos que eran más altos, como es mi caso. Transmitió explícitamente su percepción de nuestro rancho como una lamentable mancha rural en su, por lo demás, impecable ideal suburbano. En una ocasión, describió genuinamente su territorio como la costa azul de la sierra, una afirmación que reveló todo lo que necesitaba saber sobre su comprensión del mundo real. Éramos simplemente el antiestético acceso de servicio a su utopía de pacotilla. Las pequeñas irritaciones se intensificaron gradual pero constantemente. Mensajes breves aparecían sujetos a los postes de nuestra valla concernientes a malas hierbas, que eran, de hecho,
flores silvestres autóctonas. Hubo exigencias para que reubicáramos un abrevadero específico porque su apariencia rústica entraba en conflicto con sus directrices comunitarias. En su mayor parte, no les hice caso, guardando las cartas progresivamente pasivo-agresivas, y más tarde abiertamente hostiles, en un archivo creciente que titulé Las locuras de Benavides. Supuse que era principalmente mucha labia, un déspota de poca monta en su pequeño reino. Subestimé el alcance de sus ideas erróneas y las medidas que tomaría para imponer su poder inexistente. El primer indicio de que los asuntos estaban escalando más allá de meras disputas escritas surgió cuando Benavides, con su supuesta sagacidad ilimitada, concluyó que Los Pinos Susurrantes necesitaba su propio equipo de seguridad personal. No un simple vigilante somnoliento en una garita, entiéndanme, sino auténticos aspirantes a comandos vestidos con equipo táctico, vigilando sus inmaculadas calles sin salida en carritos de golf modificados para parecer pequeños vehículos policiales. Contrató a 2 individuos que parecían haber sido rechazados por todas las organizaciones policiales legítimas y varios grupos de paintball recreativo por exceso de celo. Rápidamente los apodamos Rambo y Terminator. Aquí, queridos lectores, es el punto en el que la narración se vuelve verdaderamente extravagante, porque estos individuos no eran meros participantes de la vigilancia vecinal. Benavides había logrado convencerlos a ellos y a sí mismo de que constituían una auténtica fuerza policial, y su principal objetivo, al parecer, era mi rancho. Debería haberme dado cuenta en ese momento de que Benavides no cesaría sus acciones con correspondencia enérgicamente redactada. Su ego era como una locomotora desbocada, y la entrada de mi rancho parecía estar situada directamente en su camino. La tranquilidad antes de la tormenta estaba disminuyendo, y las primeras ráfagas de una tempestad completamente absurda comenzaban a agitarse. La aparición de Rambo y Terminator, o por sus títulos preferidos, Jefe de Seguridad Manteca y Agente Adjunto Molina, señaló un nuevo periodo de ridiculez. Manteca, también conocido como Rambo, era un hombre corpulento cuyo chaleco táctico parecía estar al límite de su capacidad. Lucía un semblante siempre sonrojado e iracundo, gafas de espejo que llevaba incluso en interiores, y un cinturón de herramientas tan repleto de equipo, una linterna excesivamente grande, esposas, una pistola eléctrica que obviamente ansiaba utilizar, y lo que parecía a todas luces una placa de sheriff cómicamente grande que tintineaba al moverse. Molina, o Terminator, era larguirucho, inquietantemente silencioso, y tenía una mirada vacía que hacía preguntarse si estaba contemplando tu presencia o simplemente determinando la mejor manera de incapacitarte. Abordaban sus deberes con devoción fanática, patrullando el laberinto monocromático de Los Pinos Susurrantes como si fuera el mismísimo Bagdad. Sus primeras incursiones en mis tierras fueron cautelosas. Solían posicionar su carrito de golf táctico 1, como lo habían bautizado ostentosamente, justo en su lado de la linde y observar. Ocasionalmente, tomaban notas. En una ocasión, Rambo bramó a través de un altavoz barato que una de mis reses estaba merodeando con intenciones sospechosas cerca de la valla. La vaca, Paca, simplemente continuó rumiando, aparentemente impasible. Empezaba a empatizar con Paca, pero Benavides, impulsado por cualquier delirio de grandeza que lo poseyera en ese momento, claramente no estaba contento con la simple vigilancia. Comenzó la emisión de notificaciones. Eran documentos de apariencia formal impresos en papel con membrete de Los Pinos Susurrantes, detallando diversas infracciones. Recibí una por olores no aprobados relacionados con la granja, y otra por ruidos indebidos del ganado durante periodos de tranquilidad especificados. Mi preferida fue por no mantener la coherencia visual con las normas comunitarias, en referencia a una parcela de alfalfa completamente sana que evidentemente ofendía sus refinados gustos suburbanos. Estas notificaciones, naturalmente, no poseían validez legal alguna. Mi rancho no estaba afiliado a su asociación de propietarios, ni se regía por sus absurdas normativas. Yo era consciente de ello y, en el fondo, probablemente ellos también. Sin embargo, Benavides destacaba en la intimidación. Claramente pensaba que comportándose como si tuviera poder, los demás simplemente cederían. Se llevaría una sorpresa en mi caso.
Recibía cada notificación, la duplicaba para mi archivo de Las locuras de Benavides, y luego empleaba formalmente el original para encender el contenido del barril de quema. No obstante, sí comencé a tomarme las cosas más en serio en cuanto al mantenimiento de registros. Instalé varias cámaras de seguridad adicionales a lo largo del lindero de la propiedad, del tipo que son discretas pero proporcionan imágenes de alta resolución. Me aseguré de que mis empleados del rancho tuvieran instrucciones de documentar cualquier encuentro con Rambo y Terminator usando sus teléfonos móviles. Además, consulté con mi abogado, Benito Campos, un amigo de la universidad experto en legislación inmobiliaria. Benito escuchó todo el relato, sus reacciones variando entre carcajadas y expresiones de incredulidad. Este individuo, Benavides, parece ser un ejemplo de manual de un pez gordo en una pecera pequeña, comentó Benito. Desde un punto de vista legal, no tienen ningún poder sobre ti. Sin embargo, la gente de esta calaña puede hacerte la vida desagradable mediante estrategias de acoso. Registra todo meticulosamente, cada pieza de correspondencia, cada reunión, cada ridícula notificación. Nuestro objetivo es crear un historial documentado tan sustancial que podría abrumar a cualquiera si intentan algo genuinamente estúpido. Estas palabras resultaron ser proféticas, como los acontecimientos demostrarían más tarde. El primer encuentro directo con Rambo y Terminator en mi propiedad ocurrió poco después. Estaba inspeccionando una línea de valla en mi quad, claramente en mi propio terreno, cuando apareció su carrito de golf, traqueteando sobre la suave pendiente que servía de demarcación informal. Las luces estaban activadas, sí, tenían luces intermitentes. Se detuvieron, obstruyendo mi camino. Rambo emergió con un andar contoneante, su mano colocada sobre su pistola eléctrica. Señor, esta es una zona prohibida, declaró, su voz esforzándose por sonar autoritaria pero principalmente sonando sin aliento. ¿Según quién?, inquirí, apagando el motor de mi quad. Según el Departamento de Seguridad de la Asociación de Propietarios de los Pinos Susurrantes, entonó Terminator desde el asiento del copiloto, su voz desprovista de emoción y robótica. Casi me río a carcajadas. Caballeros, afirmé, manteniendo la calma, este es el Rancho Bermejo M. Ha sido el Rancho Bermejo M desde que sus abuelos eran bebés. Actualmente están ustedes invadiendo propiedad privada. Les aconsejo que den la vuelta a ese carrito de golf tuneado y se marchen antes de que llame al comisario de verdad. La tez de Rambo se sonrojó aún más. Estamos realizando tareas oficiales de la Asociación de Propietarios. El señor Benavides nos ha permitido vigilar esta zona limítrofe para garantizar el cumplimiento de los acuerdos comunitarios, afirmó estrepitosamente. Sus acuerdos comunitarios terminan en esa valla, Rambo, repliqué, señalando con el pulgar. Y mi tolerancia está casi agotada. Abandonen mi propiedad. Por un breve segundo, creí que Rambo podría intentar algo de verdad. Su agarre en la pistola eléctrica se intensificó. Terminator simplemente miraba. Entonces, el pensamiento racional, o posiblemente un atisbo de autoprotección, pareció atravesar sus fantasías de combate. Murmuraron algo sobre presentar un informe y se retiraron de mala gana. Esta pequeña confrontación evidentemente hirió el orgullo de Benavides. Porque una semana después, llegó la carta amenazante oficial. Provenía de un bufete de abogados que no conocía, probablemente una firma barata que Benavides encontró por internet, y era un magnífico ejemplo de acusaciones infundadas y jerga legal inflada. La esencia era que la entrada principal de mi rancho, la grande y robusta con la marca Bermejo grabada a fuego en el arco superior, constituía una invasión no autorizada de un supuesto derecho de paso histórico de los Pinos Susurrantes y además incumplía sus estándares visuales. Insistía en el desmantelamiento inmediato de la puerta en un plazo de 7 días, o emprenderían todas las medidas necesarias para eliminar el impedimento y cargarían al rancho Bermejo todos los gastos relacionados. Esto era completamente fantasioso. No existía tal derecho de paso. Mis títulos de propiedad eran indiscutibles, y sus estándares visuales tenían tanta autoridad sobre mi puerta como sobre los asuntos lunares. Benito Campos redactó una respuesta cortés pero firme,
haciendo referencia a los estatutos de propiedad pertinentes, los documentos de titularidad y, esencialmente, aconsejando a Benavides y a su abogado oportunista que desistieran. La enviamos por correo certificado, requiriendo firma al recibirla. El propio Benavides firmó su recepción. Imaginé su rostro adoptando ese encantador tono violeta que a menudo mostraba cuando se le contrariaba. El plazo de 7 días pasó. La puerta permaneció. Supuse que eso concluiría el asunto. Seguramente ni siquiera Benavides era tan necio como para intentar desmantelar físicamente mi puerta. ¡Ay, qué equivocado estaba! Su interpretación de todas las medidas necesarias era evidentemente mucho más directa y mucho más demencial de lo que jamás podría haber concebido. Estaba a punto de elevar esta disputa vecinal a un suceso que captaría la atención pública. En la semana siguiente a que Benavides recibiera la rotunda contrarréplica de Benito sobre mi polémica puerta, una calma tensa descendió sobre la linde. Rambo y Terminator permanecían a la vista, realizando sus pequeñas patrullas en su carrito de golf tuneado, pero mantenían una mayor distancia, principalmente limitándose a fruncir el ceño desde lejos. Era el tipo de silencio que precede a una gran tormenta, pesado y eléctrico. Me sorprendí inspeccionando la línea de árboles con más frecuencia, experimentando una sensación de inquietud en la nuca. Fue en este lapso cuando mi viejo conocido, el comisario Jaime Torres, telefoneó. Jaime y yo teníamos una historia que se remontaba a nuestros días como compañeros del equipo de fútbol americano del instituto, y habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años. Era un individuo honorable, fiable, directo y comprometido con su profesión, que en un vasto condado agrícola como el nuestro, frecuentemente implicaba más trato con el público y manejo de animales callejeros que actividad criminal grave. Hola, viejo ganadero. Su voz reconocible resonó a través del teléfono. Tengo un fin de semana largo próximamente. Consideré aceptar tu invitación para visitar el rancho. Mi esposa insiste en que necesito desconectar, y ver tu poco agraciada cara un par de días parece menos exigente que asistir a otra sesión del Concejo Municipal. Me reí entre dientes. Cara poco agraciada aparte, el cuarto de invitados siempre está listo para ti, Jaime. Vente para acá. Podríamos intentar pescar algo en el arroyo. Quizás incluso intentar atraer a algún coyote si te apetece la aventura. Tranquilidad y serenidad aseguradas. No tenía ni idea en ese momento de cuán contraria a la realidad resultaría ser esa garantía de tranquilidad y serenidad. Jaime apareció un viernes por la tarde con aspecto cansado pero contento de haberse quitado el uniforme oficial y vestir vaqueros y camisa de franela. Pasamos la tarde en el porche, bebiendo té helado y observando cómo el atardecer teñía las montañas con tonos anaranjados y púrpuras. Le puse al día sobre el drama continuo con los pinos susurrantes, Benavides y su par de guardias de seguridad excesivamente entusiastas. Jaime escuchó con paciencia, negando con la cabeza de vez en cuando o emitiendo un suave silbido. Benavides. ¿Quién?, reflexionó, agitando el hielo en su bebida. Sí, me he topado con él algunas veces, principalmente por problemas de tráfico y perritos falderos desaparecidos. El tipo ciertamente tiene una visión inflada de su propia importancia. Seguridad personal, dices, equipada con atuendo táctico. Parece que se cree el líder de su propio pequeño feudo. Expresó empatía pero, con bastante lógica, no pudo ofrecer mucho más que orientación general a menos que se violara una ley genuina en mis tierras. Sigue registrándolo todo meticulosamente, repitió, haciéndose eco del consejo de Benito. Los individuos de esa calaña suelen cavar su propia tumba si se les da suficiente cuerda. En ese momento, no comprendí que Benavides se estaba preparando para proporcionarles un contenedor entero de soga, con dinamita y todo. El sábado transcurrió sin incidentes, incluso tranquilamente. Jaime y yo reparamos una parte de la valla. Demostró ser inesperadamente hábil para un comisario acostumbrado al trabajo de oficina, y después, disfrutamos de unas horas tranquilas cerca del arroyo, aunque los peces no mostraron interés. La única pequeña interrupción ocurrió cuando uno de los empleados de mi rancho, el joven Manolo,
nos informó de que Rambo y Terminator habían aparcado su carrito de golf justo enfrente de mi entrada principal durante casi una hora, simplemente observando. Manolo mencionó que Rambo estaba usando prismáticos. Era inquietante, pero no explícitamente ilegal. Están intentando intimidarte, afirmó Jaime cuando le informé. Una maniobra de intimidación típica. No les hagas caso. No les des la respuesta que buscan. Esa noche, mientras nos disponíamos a cenar un filete, no pude disipar una sensación de presagio. Era una ligera inquietud, similar al cambio de presión atmosférica que precede a una gran tempestad. Compartí esto con Jaime. Probablemente solo sea Benavides irritándote, comentó, aunque su expresión era pensativa. No obstante, es prudente permanecer vigilante. Nos retiramos a dormir bastante temprano. Jaime ocupó el cuarto de invitados situado en la parte delantera de la casa, que ofrecía vistas al camino de entrada y a la puerta principal, ubicada a unos 100 metros por el sendero de grava. Recuerdo haber contemplado mientras me dormía que, con el comisario presente, los matones de Benavides sin duda tendrían la prudencia de pasar desapercibidos. Ese fue posiblemente mi error de juicio más importante en todo este episodio. Subestimar la necedad ilimitada de individuos que albergan rencor y una creencia errónea en su propio poder es una empresa peligrosa. A la mañana siguiente, poco antes del amanecer, esa necedad estaba a punto de manifestarse con una explosión atronadora. La detonación rasgó el silencio de la madrugada exactamente a las 4:58 de la madrugada. No fue simplemente un ruido fuerte, fue un impacto percusivo que hizo vibrar toda la casa del rancho, haciendo que las ventanas temblaran en sus marcos y descolgando una fotografía enmarcada de mis abuelos, que cayó al suelo. Mis ojos se abrieron de golpe, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mi primera consideración en ese instante confuso y cargado de adrenalina fue un evento sísmico o quizás la explosión de un gasoducto. Luego, entre el zumbido en mis oídos, discerní el mugido claro y asustado del ganado y los ladridos agitados de mis perros. Salté de la cama inmediatamente, poniéndome vaqueros y zapatos, mis pensamientos acelerados. ¿Qué demonios podría haber sido eso? Mientras buscaba mi linterna, detecté actividad desde el cuarto de invitados. Jaime Torres, un individuo obviamente acostumbrado a ser despertado bruscamente e impulsado a la acción, ya estaba en el pasillo con una expresión sombría. Todavía vestía sus pantalones de pijama y una camiseta, pero sus ojos estaban completamente alerta y agudos. ¿Qué diablos fue eso?, gruñó, su tono enteramente el de un comisario, ya no el de un afable compañero de pesca. Ni idea, respondí, dirigiéndome a la entrada principal, pero pareció originarse en las inmediaciones de la puerta principal. Salimos corriendo al porche, nuestras linternas perforando la densa oscuridad. La atmósfera estaba cargada con el olor acre del humo y otra sustancia, algo químico y penetrante. Como pirotecnia detonada, solo que mucho más potente. En el área donde se suponía que estaba mi puerta principal, solo había una luminiscencia anaranjada vacilante y un contorno desorganizado de metal retorcido. «Quédate aquí». «Podría ser peligroso», ordenó Jaime, avanzando ya hacia su vehículo oficial del condado aparcado junto a mi camioneta. Estaba sacando algo del lado del copiloto, pero no tenía intención de quedarme atrás. Esta era mi propiedad, mi entrada. La adrenalina superó a la prudencia. Corrí hacia mi propio vehículo, agarrando la robusta linterna que guardo debajo del asiento. Al acercarnos al final del camino de entrada, las luces de nuestros vehículos revelaron un espectáculo de destrucción total. Mi hermosa y robusta puerta del rancho Bermejo M, la que llevaba la insignia familiar que había perdurado por generaciones, había desaparecido. En su lugar había un montón retorcido de madera y metal, postes destrozados y una depresión en el camino de grava que se asemejaba al lugar de impacto de un pequeño cuerpo celeste. Y situados cerca de los escombros, perfilados contra el resplandor inestable de alguna madera aún humeante, había dos individuos. Incluso en la iluminación tenue y desorganizada, sus absurdos chalecos tácticos eran claramente identificables: Rambo y Terminator, Manteca y Molina. Estaban simplemente allí de pie,
Rambo agarrando lo que parecía ser un detonador remoto, ambos con aspecto de autosatisfacción. Increíblemente, espantosamente autosatisfechos. Entonces Jaime Torres, aún ataviado con su ropa de dormir pero ahora empuñando su arma de servicio y con su placa prendida en la camiseta, entró en el haz de luces de mi vehículo. Comisario del condado. No se muevan. Las manos donde pueda verlas, bramó, su voz imbuida de una gravedad innegable que ninguna cantidad de pomposidad de Benavides podría jamás replicar. El cambio en Rambo y Terminator fue inmediato y casi cómico. Sus miradas de autosatisfacción desaparecieron, suplantadas por expresiones de absoluto asombro boquiabierto, como un par de depredadores que hubieran atrapado a un animal pequeño solo para descubrir que era un oso formidable disfrazado. Rambo soltó el detonador como si de repente se hubiera vuelto abrasador. Comisario, ¿qué le trae por aquí?, tartamudeó, su voz significativamente más aguda que su habitual tono falsamente autoritario. Terminator simplemente se quedó inmóvil, sus ojos, para variar, mostrando algo más allá del desinterés vacío, terror puro y sin adulterar. Tengo curiosidad por saber a qué se dedican ustedes dos, detonando propiedad privada a las 5 de la mañana con un explosivo improvisado, replicó Jaime secamente, avanzando con cuidado, su arma firme. Esto es una operación oficial de la Asociación de Propietarios, exclamó Rambo, intentando frenéticamente recuperar un fragmento de su poder fantaseado. El señor Benavides nos instruyó para desmantelar esta puerta ilegal. Es un impedimento. Jaime permaneció impasible. El señor Benavides carece de poder para ordenar una simple comida fuera de su propia casa, mucho menos para aprobar el despliegue de explosivos. Ustedes dos están siendo detenidos por destrucción deliberada de propiedad, uso ilegal de un artefacto explosivo, poner en peligro a otros y aproximadamente otros 6 delitos graves que recordaré de camino a la comisaría. Media vuelta. Pongan las manos detrás de la espalda, inmediatamente. El sonido de las esposas cerrándose fue uno de los ruidos más gratificantes que jamás había experimentado. Mientras Jaime les informaba de sus derechos Miranda, Rambo continuaba parloteando, no está autorizado a detenernos. Somos agentes del Departamento de Seguridad de los Pinos Susurrantes. Esto es un simple malentendido. Jaime simplemente lo miró, su rostro mostrando un cansado hastío. Jovencito, afirmó, con voz monocorde, actualmente, son ustedes dos tontos con atuendo táctico barato que acaban de perpetrar un delito muy grave bajo mi observación. Y pronto aprenderán que el encarcelamiento real es considerablemente menos agradable que jugar a ser policías en su carrito de golf. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las montañas, bañando el espectáculo de su completa y autoinducida destrucción en un resplandor dorado. Fue, en mi opinión, un amanecer bastante hermoso. La llegada de los agentes subordinados de Jaime fue rápida. Las luces intermitentes azules y rojas de emergencia cortando la niebla de la madrugada parecían oníricas contra el telón de fondo de mi puerta en llamas y dos vigilantes de la Asociación de Propietarios con aspecto perplejo sentados y esposados en la parte trasera del vehículo de Jaime. Rambo por fin se había callado, su rostro una pálida y pastosa máscara de miedo. Terminator permaneció callado, pero su típica mirada impasible fue suplantada por una que indicaba que estaba repasando internamente cada mala decisión que lo había llevado a este punto. Los agentes, hábiles y eficaces, comenzaron a asegurar el lugar, acordonando las inmediaciones del cráter y tomando fotografías. Se convocó a la unidad de desactivación de explosivos del centro administrativo del condado para inspeccionar los restos y los residuos del artefacto. Se descubrió que era una cantidad considerable de material explosivo de potencia industrial adquirido ilegalmente, conectado toscamente a un detonador remoto, significativamente más potente y peligroso de lo que incluso había supuesto al principio. Estos imbéciles podrían haber causado muertes. Podrían habernos matado a Jaime o a mí si hubiéramos estado más cerca, o si los fragmentos del proyectil se hubieran dispersado de otra manera. La autosatisfacción que había experimentado con su detención estaba ahora teñida de una furia gélida ante su necedad temeraria. Después de que la conmoción inicial disminuyó,
y Rambo y Terminator fueron trasladados en diferentes vehículos policiales, todavía afirmando sus responsabilidades oficiales de la asociación de propietarios a cualquier agente que quisiera escucharles, que no era ninguno. Jaime se encaró conmigo. Parecía fatigado, pero su mandíbula estaba firmemente apretada. Bueno, comentó, pasándose una mano por su ya despeinado cabello, hasta aquí llegó el fin de semana tranquilo. Me dio una palmada en el hombro. ¿Estás bien? Asentí, todavía algo aturdido. Sí, solo asimilando la absoluta estupidez de todo esto. Realmente volaron mi puerta. Jaime refunfuñó. Desde luego que lo hicieron, y ahora afrontarán las consecuencias. Y también lo hará tu conocido Benavides, si está tan implicado como estos dos payasos ya están intentando sugerir. Evidentemente, Rambo, una vez bien sentado en la parte trasera de un coche patrulla y comprendiendo la gravedad de su situación, había comenzado a confesar extensamente, intentando atribuir toda la idea a Benavides. Terminator, fiel a su apodo, permaneció mayormente callado, pero la prueba física en el lugar, incluido el detonador que Rambo había dejado caer, era bastante incriminatoria por sí misma. Más tarde esa mañana, después de que el escuadrón antibombas despejara la zona y yo proporcionara una declaración oficial, dos agentes visitaron la urbanización de lujo Los Pinos Susurrantes, concretamente la residencia del señor Arturo Benavides. Yo no estuve presente, naturalmente, pero me enteré después por Jaime, y fue, según todas las descripciones, una escena magnífica. Benavides, probablemente despertado por la lejana explosión y posiblemente especulando si sus operarios habían logrado cumplir su tarea, según se informa vestía su pijama de seda y bata con iniciales cuando llegaron los agentes. Primero intentó hacer alarde de su autoridad como presidente de la asociación de propietarios, incluso amenazando con contactar a sus probablemente inexistentes conocidos influyentes. Sin embargo, estos agentes no eran Rambo y Terminator, eran auténticos miembros de las fuerzas del orden equipados con poder legítimo y un documento legal. Al mostrarle los testimonios iniciales de sus jefes de seguridad detenidos y la prueba de un complot criminal grave para destruir propiedad con un explosivo, el autocontrol de Benavides, según se dice, se desintegró como un pastel viejo. Su tez cambió de un rojo purpúreo de ira a un blanco pálido espantoso. Fue puesto bajo custodia y escoltado desde su mansión beige esposado. Para gran asombro y estupefacción de sus vecinos impecablemente arreglados que justo comenzaban sus paseos matutinos de fitness y sus búsquedas de productos de panadería sin gluten. El autoproclamado monarca de los Pinos Susurrantes, un individuo cuya autoimportancia probablemente ocupaba su propio distrito postal, fue derrocado antes incluso de haber consumido su café de especialidad. Las repercusiones legales fueron, como Benito Campos lo describió con regocijo, una magnífica catástrofe, para ellos, y una sinfonía de justicia, para nosotros. Rambo Manteca y Terminator Molina se enfrentaron a numerosas acusaciones de delitos graves, que incluían posesión y uso de un explosivo ilegal, conspiración, destrucción grave de propiedad e imprudencia temeraria. Enfrentados a importantes penas de cárcel, ambos cambiaron rápidamente sus versiones por completo, ofreciendo relatos exhaustivos de las claras directrices de Benavides para desmantelar la puerta utilizando cualquier método necesario, y cómo incluso les había ayudado a adquirir los fuegos artificiales especiales, que en realidad eran explosivos de voladura, probablemente a través de alguna dudosa fuente de Internet. Benavides, a pesar de contratar a un abogado notablemente caro, se enfrentó a acusaciones comparables. Sus esfuerzos por presentarse como una figura comunitaria dedicada, engañada por personal excesivamente entusiasta, no lograron convencer a la luz de las pruebas y las declaraciones de sus antiguos subordinados. Los procesos penales fueron expeditivos. Manteca y Molina, debido a su cooperación, recibieron sentencias más leves pero aún así pasaron varios años en la prisión estatal, un crudo contraste con vigilar calles sin salida. Benavides, el instigador, recibió una pena más sustancial. La jueza que presidía, una mujer directa con evidentemente mínima tolerancia hacia los vigilantes autoproclamados de asociaciones de propietarios, sentó un precedente con su caso. Su Cadillac Escalade probablemente fue embargado antes incluso de que terminara su primera comida en prisión.
En los procedimientos civiles, Benito Campos disfrutó enormemente. Iniciamos acciones legales contra Benavides como particular, Manteca, Molina y la Asociación de Propietarios de los Pinos Susurrantes como entidad jurídica. Las pruebas eran irrefutables. La aseguradora de la Asociación de Propietarios, enfrentada a la evidencia indiscutible de grave incompetencia y actos ilegales dirigidos por su presidente, resolvió el asunto con bastante rapidez, aceptando un cuantioso acuerdo financiero. Esta cantidad pagó una nueva puerta, aún más imponente, esta vez hecha a medida de acero forjado con una base de hormigón reforzado, que intenten esa maniobra otra vez. Junto con una indemnización por pérdidas, sufrimiento psicológico y todos los gastos de abogados. Más significativamente, la acción legal y la sentencia penal causaron importantes repercusiones en toda la urbanización Los Pinos Susurrantes. La junta directiva de la Asociación de Propietarios fue disuelta vergonzosamente. Los socios de Benavides fueron destituidos. Una asamblea de propietarios diferente y mucho más racional asumió el control, horrorizada por los acontecimientos y deseosa de rectificar la situación. El Departamento de Seguridad de Los Pinos Susurrantes fue, naturalmente, disuelto pronta y definitivamente. Se dijo que su carrito de golf fue vendido por piezas. Los nuevos líderes de la Asociación de Propietarios de hecho me contactaron, ofrecieron sinceras disculpas y logramos desarrollar una relación notablemente amistosa. Incluso buscaron mi consejo sobre paisajismo práctico para nuestra linde común que no implicara peticiones de talar robles centenarios. Reconstruí la Puerta Bermejo, más grande y robusta que antes, sirviendo como una declaración inequívoca de que teníamos la intención de permanecer. El comisario Jaime Torres, afortunadamente, finalmente tuvo su fin de semana tranquilo, aunque bromeó diciendo que su esposa ahora considera mi rancho una zona de alto riesgo bélico. Todo el episodio sirvió como un excelente ejemplo de cómo la autoimportancia desenfrenada y un trivial afán de dominio pueden resultar en consecuencias asombrosamente autodestructivas. Benavides se creía un monarca gobernando su pequeño dominio. Pero no era más que un matón con polo y un infundado sentimiento de privilegio. Él, Rambo y Terminator descubrieron por la dura experiencia que existe una vasta distinción entre fingir autoridad y adherirse a estatutos genuinos. Y se dieron cuenta de que, en ocasiones, el ranchero modesto de al lado podría tener alojado al comisario del condado en su cuarto de invitados. Uno nunca puede estar seguro.